Prácticamente lo que se va a observar aquí en el movimiento circular uniforme variado es casi lo mismo que se ve en el lineal, pero en este caso ya entra a tallar variables como aceleración, velocidad angular, pero que son reemplazadas, ¿no? Son reemplazadas. Después las formulaciones son casi las mismas, pero son reemplazadas por estas variables que tienen que ver netamente justamente con la circunferencia o con el círculo, ¿no? Entonces, para esto vamos a empezar justamente con este concepto de aceleración angular. Ahora, es un movimiento circular, ¿no? La velocidad angular de la partícula y puede cambiar conforme el movimiento continúa. Si esta velocidad angular aumenta, diremos que el movimiento circular es acelerado, pero si disminuye, diremos que es desacelerado. Cuando la velocidad angular varía uniformemente, decimos que el movimiento circular es uniformemente variado y que la aceleración angular es constante. Esta aceleración se grafica en forma perpendicular al plano de rotación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que grabarnos, ¿no? Y tiene que quedar justamente en nuestra mente, ¿no? Que dice, si esta velocidad angular aumenta, es un movimiento acelerado. Si disminuye, es desacelerado. Y cuando es constante, o sea, se le llama uniforme, ¿no? Varía, uniformemente variado. Y es básicamente la velocidad va a ser, la aceleración va a ser perpendicular, ¿no? Como lo estamos observando justamente en este gráfico. Perpendicular al punto P, ¿no? Entonces, el punto P es justamente este plano y perpendicular está formando un ángulo de 90 grados hacia arriba, ¿no? Entonces, el plano es este prácticamente y el plano circular se encuentra en este, pero se forma una perpendicular, cosa que aquí se está formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Ahora, si la velocidad angular aumenta uniformemente, el movimiento circular es acelerado. Entonces, ojo, si la velocidad angular aumenta uniformemente, el movimiento circular es acelerado. Y la aceleración angular se grafica en el mismo sentido que la velocidad angular, ¿no? Entonces, acá justamente tenemos unas imágenes, ¿no? Donde nos van a explicar un poquito mejor, ¿no? Y vamos a tener que justamente este es el plano P, ¿no? Y tenemos aquí a la velocidad angular y la aceleración angular, ¿no? Que están justamente en el mismo sentido, ¿no? Ambas van hacia arriba. Entonces, eso es lo que necesitamos justamente entender, ¿no? Ahora, si la velocidad angular disminuye uniformemente, el movimiento circular es acelerado. Y la aceleración angular se grafica en sentido contrario a la velocidad angular. Entonces, si en este caso, por ejemplo, la velocidad angular iba hacia arriba, ¿no? En este caso, la aceleración angular va hacia abajo, ¿no? Entonces, va generando justamente, ¿no? No sé cómo explicarlo así, ¿no? Podría ser. Entonces, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Ahora tenemos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, ¿no? Son dos aceleraciones diferentes, distintas. Ahora, en el movimiento circular uniformemente variado cambia la dirección y el módulo de la velocidad lineal. Entonces van a existir dos aceleraciones, una que cambie la dirección y otra que cambie el módulo. Ahora en el MCU-V acelerado, la velocidad aumenta y la aceleración tangencial tiene el mismo sentido que la velocidad. Entonces, nos está diciendo que en el movimiento circular uniformemente variado, la velocidad va a aumentar y la aceleración tangencial también van a tener el mismo sentido de la velocidad, ¿no? Entonces, vamos a observar aquí justamente en el gráfico, ¿no? Cómo es que se está realizando esto, ¿no? Y acá lo podemos observar, ¿no? Miren. Entonces, movimiento acelerado va hacia la derecha, ese también va hacia la derecha, ¿no?
Ahora, en el movimiento circular uniformemente variados, desacelerado, la velocidad disminuye y la aceleración tangencial tiene el sentido contrario de la velocidad, ¿no? Entonces acá podemos observar que ambos van hacia la derecha, hacia un mismo sentido. En este caso ya no, ¿no? Uno va para allá y el otro va para acá. Ahora continuamos y tenemos a la aceleración total y a la aceleración total dentro justamente del movimiento circular uniformemente variado. Si sumamos vectorialmente la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, obtendremos la aceleración total o lineal. Entonces, en este caso ya vamos a utilizar o aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, ustedes más o menos esto del teorema de Pitágoras se vino utilizando desde el uniformemente variado, el sencillo, el lineal, ¿no? Porque de todas maneras vemos ángulos, ¿no? Y acá entra mucho más, ¿no? Porque hasta cierto punto se puede ir con una velocidad, pero como es circular, no va directo, ¿no? Mejor dicho, no sigue la circunferencia, sino va directo. Y para poder descubrir esta velocidad, hay un ángulo que se está formando, ¿no? Y ese ángulo es el que tenemos que descubrir para poder entender, ¿no? Básicamente, cuál es la velocidad que yo estoy necesitando, ¿no? Que es la que va a seguir. Y bien, entonces tenemos aquí el teorema de Pitágoras, que para hallar el módulo de la aceleración total vamos a emplear justamente que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora, es bastante semejante, como les decía, ¿no? El MRUV con el MCUV, ¿no? Entonces tenemos acá, si se dan cuenta, es prácticamente las fórmulas, como les decía, son prácticamente las mismas, ¿no? Tenemos velocidad final, que es igual a velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. En este caso tenemos igual la velocidad angular, en este caso, final es igual a la velocidad angular inicial más menos la aceleración, en este caso es, claro, es el ángulo, no es la aceleración, es el ángulo por el tiempo, ¿no? Y tenemos también a la fórmula 2, que es justamente la distancia, es a la velocidad final, más la velocidad inicial, todo eso sobre 2 por el tiempo. En el caso del MCUV tenemos al ángulo que es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, todo esto por el tiempo sobre 2, ¿no? Ahora tenemos al 3 que es la distancia, igual, ¿no? Tenemos a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio por justamente la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y acá tendremos al ángulo, ¿no? Que es igual justamente la velocidad angular inicial por el tiempo, más menos un medio justamente del ángulo por el tiempo al cuadrado. Y acá tendremos la última fórmula que también prácticamente vendrían a ser casi las mismas, ¿no? Que es la velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial, más menos el doble justamente de la aceleración por la distancia. Ahora tenemos la velocidad angular final al cuadrado, que va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, más menos el doble justamente de ambos ángulos, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente nos va a generar o nos va a dar la semejanza que existe, ¿no? Tanto en el movimiento lineal como en este caso el circular. O sea, las fórmulas son las distintas, lo que va a variar finalmente son las velocidades, cómo van a ser nombradas y cómo son denominadas en cada una de ellas. Y tenemos también la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, ¿no? En este caso tenemos que la aceleración tangencial es igual al ángulo por la resultante. Ahora, un motor eléctrico, acá vamos a tener un ejemplo, ¿no? Tenemos con su resolución, sus resultados, cada uno de ellos, ¿no? Porque es justamente lo que vamos a a necesitar. Bien, tenemos a
Un motor eléctrico gira con una velocidad angular de 600 radianes por segundo. Al ser apagado, llega a detenerse en 12 segundos. Ahora dice, hay la desaceleración angular si suponemos que es constante. Entonces tenemos acá, en primer lugar, tenemos que observar los datos para poder ver qué fórmula vamos a utilizar. Entonces dice, un motor eléctrico gira a una velocidad angular de 600 radianes por segundo. Y al ser apagado llega a detenerse en 12 segundos. Hay la desaceleración angular si suponemos que es constante. Entonces dice, ¿cómo llega a detenerse? Entonces, nos indica, cómo llega a detenerse, la velocidad final, por ende, va a ser cero, ¿no? Esa es la velocidad final, porque si tú llegas a pararte, ya no tienes velocidad, y la velocidad literalmente es cero, ¿no? Ahora dice, reemplazando, vamos a tener, ¿no? Que si la velocidad final finalmente es cero, va a ser igual a 600 radianes, que es la velocidad inicial que nos están indicando justamente acá, menos tenemos al ángulo alfa, ¿no? Por el tiempo que nos dicen que es 12 segundos. Entonces pasa justamente al otro lado, en este caso está restando, pasa o negativo, pasa al otro lado positivo, 600 radianes y tenemos que justamente alfa va a ser 50 radianes por segundo. Entonces, ese es justamente lo que nos están pidiendo, ¿no? La desaceleración, ¿no? Eso es lo que finalmente llegamos a hallar. Por eso es importante poder determinar al principio cuando leemos un ejercicio, ¿no? Específicamente el valor de las variables que tenemos. Entonces, sí o sí tenemos que identificarlas para de acuerdo a eso poder entender qué fórmula posee todos o la mayoría de los datos, ¿no? Ahora, ¿por qué todos? Porque tienen que incluir incluso a la variable que me están pidiendo, incluso la incógnita, para poder hallarla, para poder encontrarla. Muy bien. Vamos al ejercicio número 2, que vendría a ser una piedra de esmeril que gira con una velocidad angular de 6 radianes por segundo, recibe una aceleración angular de 2 radianes por segundo. Ahora, ¿cuál es el ángulo que descubrirá en 3 segundos? Tenemos la resolución, ¿no? Dice, una piedra de esmeril que gira con una velocidad angular de 6 radianes por segundo, ya tenemos velocidad angular, recibe una aceleración angular de 2 radianes al cuadrado. Aceleración angular, llevamos dos datos. Ahora dice, ¿cuál es el ángulo que describirá en 3 segundos? Ángulo que describirá en 3 segundos. Entonces, ya tenemos ángulo, es la incógnita, 3 segundos, que es tiempo. Entonces ya tenemos velocidad angular, aceleración angular, tenemos ángulo y tenemos tiempo. Entonces, ¿qué fórmula justamente tendrá estas cuatro variables? Esta, ¿no? Tenemos el ángulo, velocidad final, velocidad inicial, tiempo, ¿no? En este caso, ¿por qué vamos a velocidad final, velocidad inicial? Porque tú de repente dices, no, pero si tengo la aceleración angular, todo, vamos a ver cómo trabajamos, ¿no? A veces nos sobra un dato y no es muy necesario, ¿no? A veces solamente nos sirve para poder hasta cierto punto asumir cierta información. Entonces vamos, la velocidad final es de 6 radianes por segundo. Tenemos la velocidad inicial, ¿no? Dice, más la velocidad inicial. Ahora todo esto por el tiempo, ¿no? Entre 2. Entonces, eso es lo que vamos justamente a encontrar. Y nos indica que el ángulo, después de haber desarrollado todo esto, el ángulo es de 27 radianes, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar y finalmente llegamos a la respuesta, ¿no? Entonces, ahora tenemos el siguiente ejercicio, ¿no? Que es justamente, uy, pasé. Dice, ¿con qué velocidad angular estaba girando un cilindro si cuando se apagó el motor que impulsaba la fricción genera una desaceleración de 40 pi radianes por segundo al cuadrado y el cilindro da 10 vueltas hasta detenerse?
Tenemos la resolución. Ahora dice, como el cilindro llega a detenerse, o sea, velocidad final es igual a cero, entonces ya tengo ahí un dato. Ahora dice, si gira 10 vueltas, el ángulo girado es igual a 10 por 2 pi radianes, entonces quiere decir que va a ser igual a 20 pi radianes el ángulo, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tengo dos datos bastante claros y totalmente plasmados. Ahora, usamos velocidad final, velocidad que, al cuadrado, que es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el ángulo. Entonces, vamos a reemplazar. Tenemos que la velocidad final finalmente es cero, ¿no? Tenemos a la velocidad inicial que no la tenemos, mejor dicho, solamente tenemos la variable. Ahora tenemos el más menos tenemos justamente la aceleración, ¿no? Por el ángulo. Y esto nos va a dar la velocidad inicial, que es justamente 40 radianes por segundo. Y eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, o sea, es así relativamente fácil, ¿no? Solamente es cuestión de poder encontrar cuáles son nuestras variables, qué datos tenemos, y de acuerdo a esto, ¿no? Nosotros anotar en una tarjetita donde podamos anotar todas las fórmulas, ¿no? Que vamos a utilizar justamente en este tema. Entonces, de esa manera se nos hace más práctico poder buscar y ver qué variables tenemos y qué fórmula podemos utilizar. Ahora, tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde dice que la frecuencia de un ventilador es de 240 revoluciones por minuto. Ahora, cuando es apagado, tarda 10 segundos en detenerse. Mientras tanto, ¿cuántas vueltas da? ¿No? Entonces, eso es lo que pasa cotidianamente a veces en nuestra casa, pero no, no podemos, ¿cómo se dice? No podemos hasta cierto punto entenderlo, ¿no? Captar las ideas. Pero miren, ahora, justamente entendiendo ya el movimiento rectilíneo, el movimiento circular uniformemente variado, podemos dar cuenta de ello, ¿no? Y aplicar parte de la física, justamente. Entonces vamos a tener aquí en esta pregunta o en este ejemplo, ¿no? La frecuencia de un ventilador es de 240 revoluciones por minuto. Cuando es apagado, tarda 10 segundos en detenerse. Mientras tanto, ¿cuántas vueltas da? Entonces dice 240 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que da 240 vueltas en un minuto. Y ahora acá nos dice, y en 10 segundos, ¿cuántas dará? Ahora no te vas a poner pues a convertir, que a ver en minutos, segundos, cuánto, habiendo ciertas fórmulas que te pueden ayudar, ¿no? Entonces, convertimos la frecuencia inicial. En primer lugar, tenemos que nos está indicando 240 revoluciones por minuto. ¿Y qué vamos a hacer? Justamente 240 sobre 60S, que va a ser igual a 4S a la menos 1, ¿no? Y vamos a tener que la velocidad angular inicial será que va a ser igual a 2pi justamente por la frecuencia, ¿no? Del ventilador, que es igual a 2pi por 4 segundos a la menos 1 radianes. Y la velocidad inicial va a ser igual a ¿qué? A 8 pi radianes por segundo. Esa va a ser finalmente nuestra velocidad angular inicial. Ahora calculamos el ángulo de barrido, que va a ser el ángulo, va a ser igual a ¿qué? A velocidad final más velocidad inicial, todo eso sobre 2 por el tiempo. Entonces teníamos que la velocidad final es 0 más 8pi, que prácticamente es lo que se ha descubierto aquí en la fórmula anterior, todo eso sobre 2 por el tiempo que es 10 segundos. Entonces, finalmente el ángulo de cuánto es de 40 pi radianes. Ahora, el número de vueltas será de cuánto, nos indica n es igual a pi sobre 2 pi radianes. Ahora, el ángulo cuánto es 40 pi radianes, todo eso sobre cuánto, sobre 2 pi radianes, lo que nos va a dar
20, ¿no? Porque acá vamos a eliminar pi radianes con pi radianes y 40 entre 2, ¿cuánto es? 20. Entonces son 20 las vueltas que justamente da prácticamente el ventilador, ¿no? En 10 segundos. Y eso es lo que queríamos hallar, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo una fórmula finalmente lleva a la otra y lleva a la otra y así de esa manera vamos desarrollando, colocando nuestras variables que vamos descubriendo a lo largo del proceso para finalmente poder determinar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, muy bien, a ver ahora, bueno, ya estamos aquí en el examen bimestral, pero volvamos a hacer un remember, ¿no? De toda prácticamente la temática en estos minutos que nos están quedando. Y creo que más allá de parte de la teoría, a ver, vamos a la práctica. O teoría también, a ver, vamos a todo. Bien, chicos, entonces, como les volví a repetir, ustedes han visto justamente ya la temática del movimiento uniformemente variado, ¿no? Entonces van a poder darse cuenta que es bastante similar, ¿no? Solamente que hay que tener pues bien claro que esto sí es un círculo, ¿no? Y usualmente cuando es un círculo, o sea que por ejemplo está así, a ver, tenemos un círculo, un círculo, un círculo. Ujú, ujú. Aquí. Bien, tenemos un círculo acá, ¿no? Cuando tenemos un círculo, entonces sí o sí ya lo que va a hacer es que la velocidad, si se dan cuenta, no va a ser igual a que siga el círculo, ¿no? Usualmente suele, si tú empujas un objeto o un cuerpo y viene así a toda velocidad, va a venir, se va a pasar de frente, ¿cierto? Pero justamente al movimiento circular uniformemente variado nos indica que de ser así, lo podemos hacer que sea o por mejor dicho, podemos sacar el resultado para ver qué velocidad puede seguir trabajando circularmente. ¿Cómo? Justamente con este ángulo que se está formando aquí, ¿no? Con este ángulo que se está formando aquí, ¿por qué? Porque vamos a desdoblar, ¿no? Tendremos acá un cateto, esta es la hipotenusa, y acá se va a formar otro cateto en X, y acá se va a formar el ángulo. Y es por eso que necesitamos haber pasado también el teorema de Pitágoras para poder tenerlo un poquito más claro. Entonces, nuevamente vamos a hacer un remember, ¿no? De la aceleración angular. Tenemos es justamente, nos indica, ¿no? Dice su movimiento circular de la velocidad angular de la partícula puede cambiar conforme el movimiento continúa. Si esta velocidad angular aumenta, vamos a decir que el movimiento circular es acelerado, pero si disminuye, es desacelerado. Ahora, cuando la velocidad angular varía uniformemente, decimos que el movimiento circular es uniformemente variado y que la aceleración angular es constante esa aceleración, según cómo se grafica justamente en la figura, ¿no? Y como les expliqué. O sea, si tenemos un plano P, ¿no? Que justamente puede ser este, por ejemplo, ¿no? Y nos indica que tenemos un círculo. ¿No? Tenemos que trazarlo de manera perpendicular. ¿Cómo trazaremos de manera perpendicular? Pues así, ¿no? Ahora, si hacemos algo así, nos vamos a dar cuenta de que acá forma el ángulo de 90 grados, ¿no? Con justamente la superficie plana. Ahora tenemos que si la velocidad angular aumenta uniformemente, el movimiento circular es acelerado. Y la aceleración angular
se grafica en el mismo sentido que la velocidad angular. Entonces ahí tendremos que en este caso, dentro del mismo plano, ¿no? El único prácticamente hay uno que es el movimiento circular acelerado y la aceleración angular. Y se va a graficar al mismo sentido, ¿no? O sea, tenemos la base del círculo y ambos van todos hacia arriba. Ahora, si la velocidad angular disminuye uniformemente, el movimiento circular es desacelerado y la aceleración angular se grafica en sentido contrario a la velocidad angular, ¿no? Aquí ya se hace un poquito más específico, indicándonos la contrariedad. Y la aceleración tangencial y centrípeta, ¿no? Cambia, acá básicamente cambia la dirección y el módulo de la velocidad lineal. Ahora existen dos aceleraciones, una que cambia la dirección y otra que cambia el módulo. Entonces, ustedes que ya han llevado prácticamente teorema de Pitágoras, que ya han llevado las dimensiones, de repente, más que todas las dimensiones o tema de los vectores, ¿no? Los vectores vendrían a ser como una flecha, ¿no? Y se ubica justamente que cada uno de ellos tenga un módulo, que es prácticamente la medida que se establece para cada uno de ellos. Por ejemplo, el módulo de esto será aproximadamente 30 centímetros, ¿no? Eso vendría a ser el módulo. Bien, entonces vamos, continuemos. Y tenemos que en el MCUV desacelerado, la velocidad disminuye y la aceleración tangencial tiene el sentido contrario a la velocidad. Entonces tenemos justamente el M nos indica que mientras va desacelerado, disminuye la velocidad tangencial y tiene un sentido contrario a la velocidad, ¿no? Como se ejemplifica justamente en el gráfico. Ahora tenemos la aceleración total en el movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Ahora, si sumamos vectorialmente la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, vamos a obtener la aceleración total o lineal, ¿no? Ahora vamos a tener justamente el teorema de Pitágoras. Aquí entra ya a tallar más todavía el teorema de Pitágoras, ¿no? Para hallar el módulo y la aceleración total empleamos justamente este, ¿no? Donde desdoblamos al ángulo prácticamente, ¿no? Bueno, mejor dicho, hallamos indirectamente mediante el ángulo que se forma la medida de los catetos que finalmente van a ser las velocidades, ¿no? Entonces, por eso es que se necesita sí o sí trabajar con este teorema para poder ver las constantes, qué valores tienen y desarrollarlos, pues, ¿no? De manera normal. Ahora tenemos la semejanza entre MRUV y MCUV. Y como les había dicho, ¿no? Las fórmulas son tal cual, ¿no? Lo que se hace es reemplazar básicamente variables, ¿no? En este caso, la velocidad angular, la aceleración angular, ¿no? Que es lo que sí o sí, y el ángulo, pues, ¿no? Lo que sí o sí se tiene que modificar, porque incluso, como ya habrán podido ver en los ejercicios, eso es lo que justamente ya se consulta para esta sección, ¿no? Ahora dice relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. Ahora vamos aquí a los problemas resueltos, ¿no? Los problemas resueltos y vamos a volver a explicarlos para poder determinar, pues, ¿no? O mejor dicho, entenderlo un poquito mejor. Bien, chicos.
Eh, disculpen. Ahora, un motor eléctrico gira a una velocidad angular de 600 radianes por segundo. Al ser apagado llega a detenerse. O sea, es como que está girando, 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 girando. Viene, 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 para. Ya no hay velocidad, ¿no? Simplemente se murió, se quedó ahí. Velocidad final, ¿cuánto es? Cero. Entonces dice detenerse en 12 segundos. Allí la desaceleración angular si suponemos que es constante. Entonces, eso es lo que tenemos que hallar. La desaceleración angular si suponemos que es constante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución? Tenemos velocidad final, es igual a velocidad inicial, más menos justamente la aceleración por el tiempo. Ahora, como llega a detenerse, como justamente ya les había indicado, ¿no? Con el gráfico, la velocidad final es cero, tal cual. Ahora, reemplazando básicamente en la fórmula que se nos está presentando o que de acuerdo a las variables nosotros podemos diferenciar o determinar justamente es que la velocidad final es igual a cero, ¿no? Tenemos los 600 radianes, que es la velocidad inicial, menos la aceleración que no la conozco, por 12 segundos, ¿no? Entonces, ese es justamente lo que se está reemplazando y después es netamente matemático, pues no desarrollar una fórmula. Bien, una piedra de esmeril que gira con una velocidad angular de 6 radianes recibe una aceleración angular de 2 radianes por segundo. ¿Cuál es el ángulo que se describirá en 3 segundos? Bien, entonces utilizamos una fórmula que justamente implique ángulos, no implique ángulos. ¿Por qué? Porque lo que me están pidiendo es ángulo, ¿no? Entonces tenemos la velocidad final, la velocidad inicial, ahora esto sobre 2 por el tiempo. Y reemplazamos pues lo que tenemos, ¿no? Y listo. Todo es cuestión matemática, ¿no? Cuestión de multiplicaciones entre sumas y restas, ¿no? Para poder llegar al resultado. Ahora tenemos con qué velocidad angular se estaba girando un cilindro. Si cuando se apagó el motor que lo impulsaba, la fricción genera una desaceleración de 40 pi radianes por segundo al cuadrado. Y el cilindro da 10 vueltas hasta detenerse. Entonces, nuevamente dice, ¿con qué velocidad angular estaba girando un cilindro? Si cuando se apagó su motor que lo impulsaba, la fricción genera una desaceleración de 40 pi radianes por segundo al cuadrado. Y el cilindro da 10 vueltas hasta detenerse. O sea, el cilindro viene, pues no viene con toda su velocidad. Se le apagó el motor y impulsaba una fricción porque es como que está medio frenándose, ¿no? De 40 pi radianes por segundo al cuadrado. Pero en eso que está desacelerándose igual sigue girando porque no puede parar de girar y da 10 vueltas más, ¿no? Entonces, como el cilindro llega a detenerse, o sea, finalmente se detiene, velocidad final, cero. ¿No? O sea, eso es parte de los datos que ustedes tienen que... Eso es un dato en realidad, ¿no? De que llega a detenerse ya. Te asumen por completo velocidad final es cero. A no ser que en el ejercicio diga, y la velocidad final fue de 2 metros por segundo, por ejemplo. Entonces, ahí recién tú tomas ese 2 metros por segundo como dato. Pero mientras no se te dé nada, pero y solamente te indiquen, llegó a detenerse, ya,
Eso es velocidad final, no hay nada que discutir. Y ya estás teniendo prácticamente un valor más, pues, ¿no? Ahora dice, vamos a ver justamente el desarrollo, ¿no? Ahora tenemos que como el cilindro llega a detenerse, la velocidad final va a ser cero, va a girar 10 vueltas, va a generar justamente 10 vueltas, que esto en ángulos, mejor dicho, para transformarlo las vueltas a ángulos, se tiene que multiplicar por 2 pi radianes, que es una constante. Ese tipo de constantes también ustedes pueden manejarlas, ¿no? Y ahora esto va a ser igual a 20 pi radianes, ¿no? Ahora usamos la velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 de aceleración angular por el ángulo. Ahora reemplazamos. Y finalmente tenemos que la velocidad inicial es de 40 pi radianes por segundo, ¿no? O sea, todo ya, una vez que tenemos ejemplificado o colocado dentro de la fórmula, sí o sí ya el resto es matemática, ¿no? Multiplicar, dividir, sumar, restar. Y ojo, hay que tener cuidado en el tema de los signos también, porque es importante. Y también tenemos, pues, ¿no? Que el último ejercicio donde ya nos habla de la frecuencia del ventilador. Creo que se ha quedado bastante claro. Hay muchas personas que dicen, no, pero yo convierto y lo saco más rápido. Ya sí, está bien, porque finalmente parte de la ciencia, de la física, la matemática y la química es poder desarrollar los ejercicios y llegar a un resultado verdadero y comprobado, ¿no? Entonces, como entra dentro de esa ciencia, se puede desarrollar de esa manera. Pero, habiendo tenido justamente parte de esa teoría, también parte de ello es aplicarlo, pues, ¿no? ¿No? Aplicarlo justamente lo que estamos aprendiendo en física dentro de otros ejercicios, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí creo que ya hemos dado prácticamente un súper repaso, ¿no? De lo que es justamente lo que tiene que ver con el módulo para el quinto. Ahora les voy a pedir de favor que no se retiren todavía porque necesito tomar un screenshot de los asistentes, ¿no? Para poder reportar la asistencia. Bien, creo que son todos, sí, son todos. Salieron todos dentro de la sí, del screen. Bien, bien jóvenes, yo creo que ya con eso estamos concluyendo la clase del día de hoy. Más bien, nuevamente recalcarles, indicarles que pueden contar conmigo en el desarrollo de sus, no, en el desarrollo justamente de su, en el desarrollo justamente de sus ejercicios, ¿no? De sus prácticas. ¿Para qué? Para que podamos reforzar un poquito más, ¿no? Si de repente algo no ha quedado claro y no han podido desarrollar sus ejercicios, que como ya les dije es bastante práctico, pero nunca está de más, ¿no? Entonces pueden contactarme, particularmente coloqué justamente el horario con la señorita indicándole a partir de las 5 de la tarde, entonces lo más probable es que yo le responda durante ese horario, ¿no? O dentro de ese horario que establecí. Entonces, y si es antes, quizá no lo logre hacer, ¿no? Pero de todas maneras les voy a estar respondiendo, ¿no? Esa es la idea, para que puedan recibir su asesoramiento normal.
Muy bien, chicos, sin nada más que decir, nada más que recalcar o agregar, creo, ¿no? Ya podemos terminar, ¿no? Podemos dar la clase como dictada y, bueno, nada más espero que tengan un buen día y un buen fin de semana. Pues, no, chicos, cuídense y estamos en contacto. Gracias. Gracias, Miss. Gracias, chicos, gracias. Chao, Miss. Bien, chicos, nos vemos.